Hola de nuevo y gracias por acompañarme en un episodio más de Perlas en Medicina de Emergencias. En esta ocasión he preparado para ustedes una pequeña revisión acerca de una patología que, si bien es cierto, resulta poco frecuente en la población general, pero cuando se presenta acarrea una alta mortalidad debido a su diagnóstico tardío. De hecho, el retraso en el diagnóstico y tratamiento de esta patología tiene una asociación directa con una mortalidad de aproximadamente el 80%. El día de hoy nos referiremos un poco acerca de la isquemia mesentérica. La incidencia de isquemia mesentérica es realmente baja. Quizás ese es el motivo por el cual pasa desapercibida en muchas ocasiones. Aproximadamente tiene una incidencia de 1 sobre cada 1000 ingresos hospitalarios, pero sin embargo representa 1 de cada 100 ingresos por dolor abdominal. Claramente, la mayoría de los médicos de emergencias estamos enfrentándonos a pacientes con isquemia mesentérica, ya sea que la reconozcamos o no la reconozcamos. La posibilidad de recibir al menos un paciente con esta enfermedad no es menor a 1 por año, por lo tanto podemos decir que es una patología que vamos a ver, queramos o no, en un servicio de emergencias durante nuestra práctica médica. La pregunta sería, ¿has podido reconocer a todos los pacientes con isquemia mesentérica? Probablemente la respuesta sea no. ¿Qué cree que pudo haber hecho mal para hacer un diagnóstico efectivo y oportuno antes de que el cirujano de guardia les dijera que cuando el paciente fue llevado a sala de operaciones ya el intestino estaba negro y el paciente lamentablemente falleció? Esto es una de las cosas que con mucha frecuencia sucede en nuestras áreas de emergencias, en donde, a pesar de sospechar el diagnóstico, no podemos hacer el mismo de manera oportuna y finalmente, cuando ya el paciente tiene toda esta constelación de síntomas características de la enfermedad, probablemente resulte muy tarde para poder salvar la vida del mismo. Lo primero y más importante es reconocer que no todas las isquemias mesentéricas se presentan de la misma manera, ni tienen el mismo origen etiológico. La eludación de los factores de riesgo también puede sugerirnos de manera práctica cuál es el diagnóstico del paciente. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen de la pantalla, tenemos diferentes causas de isquemia mesentérica, aquellas causadas por embolismo hacia la arteria mesentérica superior, aquellas que son causadas por la trombosis de la arteria mesentérica superior, otras que son causadas por trombosis venosa mesentérica o la isquemia mesentérica no oclusiva. Y estas son las 4 causas principales de isquemia mesentérica. En el escenario del embolismo agudo de la arteria mesentérica superior, por lo general vamos a ver que es más común en pacientes con enfermedad cardíaca subyacente. Las condiciones cardíacas más comunes que predisponen el embolismo de la arteria mesentérica superior van a ser la fibrilación auricular, cualquier otra arritmia que se prolongue en el tiempo y el infarto agudo del miocardio previo con formación de aneurismas ventriculares, así como también la cardiopatía valvular o la miocardiopatía dilatada. Los hallazgos físicos de la enfermedad embólica previa, como por ejemplo un paciente que en el contexto de una fibrilación auricular haya tenido accidentes cerebrovasculares o haya tenido embolias a zonas periféricas o embolias arteriales agudas, pueden aumentar la sospecha. Por otro lado, en aquellos pacientes en los cuales se sospeche la trombosis de la arteria mesentérica superior, vamos a considerarlo por lo general en aquellos grupos de pacientes que presenten factores de riesgo cardiovascular clásicos. Estos pacientes por lo general deben de ser interrogados específicamente por los famosos síntomas de isquemia intestinal previa, que significa la presencia de dolor abdominal provocado por las comidas. También estos pacientes van a tener una pérdida de peso involuntaria significativa, sobre todo por el hecho de que al presentar dolor posterior a la ingesta de alimentos, los pacientes desarrollan temor a la ingesta del mismo por el desarrollo del dolor subsecuente que pueden presentar. La tercera causa de isquemia mesentérica es la trombosis venosa mesentérica, y esta trombosis venosa mesentérica la vamos a sospechar en todos aquellos pacientes que presenten estados de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, en escenarios en los cuales los pacientes consuman de manera crónica anticonceptivos orales, o en aquellos pacientes en los cuales se sospeche la presencia de trombofilias heredadas, es decir, pacientes con antecedentes familiares de eventos tromboembólicos, pérdidas de embarazos múltiples en el primer trimestre o antecedentes previos de coagulopatía. También se debe investigar algunos riesgos adquiridos, como por ejemplo el fumado, el uso de anticonceptivos orales, que ya lo había mencionado previamente. Finalmente, la isquemia mesentérica no oclusiva debe de estar en la parte superior de los diagnósticos diferenciales en cualquier paciente que muestre estados de bajo flujo y presente dolor abdominal.
Esto va a incluir, por ejemplo, aquellos pacientes que se encuentran en estados sépticos con síndromes de choque séptico, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, en etapas avanzadas o en aquellos pacientes que consuman cocaína, digitálicos o que se encuentren en hemodiálisis. Y esto simplemente es la manifestación del fenómeno de redistribución de flujo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted se encuentra en un estado de bajo gasto, normalmente su flujo sanguíneo se va a redistribuir de manera tal que se preserve la perfusión de los órganos vitales y se sacrifica la perfusión de órganos que no son considerados tan vitales, como por ejemplo el flujo esplácnico. Y en este contexto, pues vamos a tener pacientes que van a tener disminución de la perfusión a nivel de mesenterio. Y si ya de base el paciente ha tenido algún factor de riesgo, como por ejemplo trombosis, o ha tenido factores de riesgo cardiovascular que hablen de aterosclerosis de las mesentéricas, pues esto incrementa el riesgo de que estos pacientes vayan a desarrollar isquemia mesentérica. Esto lo vamos a pensar principalmente en pacientes que se encuentren ingresados en las unidades de cuidados intensivos. La mortalidad por la isquemia mesentérica, como le mencioné al principio, es casi de un 80%. Esta tasa de mortalidad se ha mantenido notablemente constante a lo largo de los años. De hecho, que un estudio histórico realizado por Boley et al. Pudo demostrar una mejoría en la mortalidad solo mediante el uso agresivo de la angiografía temprana. Su grupo demostró que con una angiografía inmediata la tasa de mortalidad podía reducirse al 54%. Estos resultados se han duplicado desde entonces en varios estudios. Desafortunadamente, muchos médicos no están dispuestos a obtener una angiografía basada únicamente en la presentación del paciente y los factores de riesgo. Siempre van a querer esperar datos colaterales de laboratorio, obtener imágenes subóptimas que simplemente lo que van a hacer es retrasar el momento del diagnóstico. Esto es el equivalente a retrasar la reperfusión en un infarto agudo del miocardio hasta que usted cuente con las enzimas cardíacas o hasta que el paciente haya desarrollado el punto máximo de elevación del ST. Probablemente ninguno de ustedes se jugaría el chance de poder hacer esto. Si bien es cierto, la literatura ha descrito hallazgos de laboratorio que se acompañan de la isquemia mesentérica, como por ejemplo un nivel elevado de lactato, la presencia de leucocitosis, la acidosis metabólica, la hiperamilasemia, que pueden eventualmente apoyar el diagnóstico. Ninguno de ellos es lo suficientemente sensible como para descartarlo completamente, e incluso muchos de ellos pueden aparecer de forma tardía en el curso de la enfermedad, por lo que es muy probable que cuando el cuadro sea florido y los laboratorios sugestivos, ya sea un momento en donde hemos perdido la batalla y haya muy poco que hacer por ese paciente. Por otro lado, la obtención de otros estudios de imagen simplemente retrasa el tiempo requerido para obtener un diagnóstico angiográfico definitivo y comenzar el tratamiento. Si el paciente tiene factores de riesgo para isquemia mesentérica y la historia clínica y el examen físico sugieren el diagnóstico, se debe de hacer inmediatamente los arreglos oportunos para que la angiografía inmediata se realice y con ella una consulta quirúrgica. Quizá el problema acá radique en el hecho de que obtener una angiografía de emergencia desde el servicio de emergencias pues es poco probable, y en su lugar vamos a tener que hacer uso de algunas otras herramientas. En la actualidad, si nosotros contamos con una tomografía computarizada multicorte, podríamos realizar una angiotomografía en fase venosa. Y en este escenario, pues tenemos una alta sensibilidad y especificidad similar a la que obtendríamos con una angiografía. Así que para llevarse a casa el día de hoy hay algunas perlas interesantes que uno podría mencionar. La primera de ellas es que el diagnóstico de la isquemia mesentérica es un diagnóstico clínico que se puede acompañar de los estudios tomográficos. Hay varios tipos de isquemia que van a depender de los factores del paciente. No todas las formas de presentación ni los factores desencadenantes van a ser similares. Los laboratorios tienen baja sensibilidad y cuando ustedes ya tienen alterados los mismos en el curso clínico de la enfermedad, estamos hablando de que estos pacientes por lo general tienen una mortalidad extremadamente alta. Así que no pierde el tiempo, es necesario reperfundir rápidamente, por lo cual debemos involucrar al cirujano de manera temprana. Y recordar de que si no seguimos estos pasos sencillos de diagnóstico, la mortalidad de la isquemia mesentérica es cercana al 80%. Y cuando realizamos una angiografía temprana o una angiotomografía en fase venosa temprana, la mortalidad puede ser reducida al 54%. Gracias por acompañarme en este episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en www.resuscitation.com para más perlas educativas acerca de la especialidad. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.